Hablaremos hoy un poco, en esta nueva visita a la casa de Leopoldo, acerca de Pitágoras y de la fundación, así como de las características más relevantes de la escuela de los pitagóricos, este culto intelectual entendido como una de las tantas escuelas de la filosofía presocrática y una de las corrientes del pensamiento cosmológicos más importantes del mundo clásico. Como se sabe, la historia de la vida de Pitágoras se encuentra plagada de toda clase de mitos y leyendas, incluido su propio nacimiento. Nacido en Samos, aquella isla griega ubicada en el mar Egeo, alrededor del año 570 a.C., se comenta por ahí que sus padres, Nemarco y Partemis, cuando supieron que iban a tener un hijo, recibieron de la pitonisa la premonición de que tal criatura habría de sobresalir por su belleza extraordinaria y por su sabiduría resplandeciente, y de que sus contribuciones habrían de nutrir al género humano con toda clase de dones excepcionales a lo largo de toda la historia. Cuando Partemis dio a luz a su primogénito, lo llamó Pitágoras, debido a que el dios Pitio, es decir, Febo, es decir, Apolo, así lo había anunciado. Fíjense el carácter divino que circunscribe el nacimiento del pensador desde un principio. Al parecer, Pitágoras no habría venido al mundo para transitar el camino ordinario de un ser humano común. Su frente había sido tocada por el dedo del sol, es decir, por el dedo divino de Febo Apolo, por lo que su alma fue conducida por el dios durante toda su vida, resplandeciendo con todo su vigor para siempre, incluso mucho después de su muerte. No solo se escribieron muchas cosas extraordinarias acerca de su vida como pensador griego, sino que también se dijeron muchas otras cosas acerca de sus vidas anteriores. Al parecer, Pitágoras había tenido muchas otras encarnaciones, haciendo de su alma un verdadero pájaro migratorio. Dicen por ahí incluso que fue hijo directo del propio Hermes, el mensajero de los dioses olímpicos. Al parecer Hermes le había dicho a su hijo que le pidiese lo que quisiera y que se los concedería sin mayor inconveniente, a excepción de la inmortalidad. Ese favor, por alguna razón que desconocemos, no podía concederlo. Así como Salomón le pidió a Dios el don de la sabiduría, tal como se puede leer en el Antiguo Testamento de la Biblia, así también Pitágoras le encomendó a su Padre Divino que le concediera la habilidad de recordarlo todo, y que su memoria pudiese acompañarlo incluso más allá de la muerte. Aquí el Funes memorioso de Borges podría perfectamente funcionar como una manifestación arquetípica de Pitágoras. Lo cierto es que, según se cuenta, mucho tiempo después el alma de este hijo ejemplar de Hermes habría transmigrado al cuerpo de Euforbo, este príncipe guerrero oriundo de Troya que conoció la muerte por la espada de Menelao, rey de Esparta y hermano de Agamenón, y que el tal Euforbo había recibido de Hermes, a su vez, el don de transmigrar indefinidamente a todo aquello que existiera dentro del mundo natural, lo cual le permitió terminar encarnando en toda clase de organismos vivos, de plantas y de animales, y que luego de morir como Euforbo, su alma transmigró a otro cuerpo y nació como Hermótimo, y luego de vivir y morir como tal, volvió a nacer como Pirro, el cual se dedicó a la pesca en Delos. Ante la muerte del pescador, su alma volvió a transmigrar y fue dada a luz por Partemis, la cual bautizó a su hijo con el nombre de Pitágoras en honor a la clarividencia del dios del sol, tal como lo habíamos mencionado anteriormente. Lo más curioso es que, dentro del cuerpo de aquel que fue conocido con el nombre de Pitágoras, el alma recordaba todo lo que había experimentado en sus diversas encarnaciones, incluso recordaba todo lo que había experimentado durante sus diferentes temporadas dentro del Hades. Todas estas historias extraordinarias eran las que se contaban acerca de Pitágoras, lo cual lo transformaba para la mirada de todos en un ser bastante distinto y particular si se lo relacionaba con el resto de los simples mortales, y es que hasta el mismo Pitágoras reconocía que lograba recordar la guerra de Troya y de haber participado en ella como Euforbo, y que incluso sería capaz de reconocer el escudo que le había sido arrebatado por Menelao después de su fatal desenlace en manos de aquel si se lo mostraban en ese preciso instante. Uno de sus discípulos más renombrados por la historia del pensamiento humano, el propio Empédocles, dijo de su maestro que se trataba de un varón inmensamente sabio, el cual había adquirido la más grande riqueza de entendimiento, logrando con ello ver todas las cosas que existen, incluso durante 10 o 20 generaciones de hombres más adelante,
confirmando con ello el pronóstico dictaminado por el dios flechador Apolo. Este es el impacto que Pitágoras solía tener sobre las otras personas, incluso sobre aquellos que, a su vez, también fueron considerados sabios entre sus contemporáneos y ante la misma mirada de la historia. Al decir estas palabras, Empédocles no solo le otorgaba a su maestro la habilidad de ser un visionario, sino la capacidad de contener dentro de su mente el fuego sagrado de la verdad, porque si la verdad es algo, de seguro debe ser esto, la capacidad para ver todas las cosas que son coexistiendo al mismo tiempo, y esto es lo que Pitágoras tenía en su poder, una cualidad que solo pueden ostentar los dioses. Aristóteles relata también que en cierta ocasión en que el padre de los pitagóricos se hallaba en el teatro, durante la celebración de los Juegos Olímpicos, se puso de pie y varios discípulos pudieron contemplar que uno de sus muslos era de oro. Otros cuentan que, al parecer, supo estar en Crotona y en Metaponto al mismo tiempo. También se cuenta que hasta los ríos lo saludaban al pasar. Por otra parte, se trataba de un hombre agraciado estéticamente, y muchos discípulos lo consideraban la personificación del mismísimo Apolo, sobre todo por la imponente solemnidad de su porte, lo cual nos lleva a la consideración de que, si Pitágoras era el propio Apolo, y si Apolo fue aquel dios que vaticinó las extraordinarias virtudes del pensador, entonces el dios se habría anunciado a sí mismo antes de su propio nacimiento como Pitágoras. También se comenta que cierta vez en que Pitágoras se hallaba caminando por la orilla del mar, y habiendo llegado de tal suerte a Crotona, observó un grupo de pescadores que se hallaba por allí haciendo lo propio, y que se acercó tranquilamente para ver lo que acontecía. Vio que los pescadores habían tenido buena suerte, y al percibir que la red se hallaba sumergida en el agua, completamente repleta de los frutos del mar adquiridos, supo adivinar la cantidad exacta de peces que había en la red, número que luego fue verificado, con hiperbólico asombro de todos, por los mismos pescadores que se lo deben haber quedado viendo con una mueca de asombro y tal vez, por qué no, con un poco de espanto. Al instante cuentan que, una vez adivinado el número, Pitágoras le pidió a los pescadores que devolvieran los peces al mar, puesto que ninguno de los tales había expirado, aun cuando estuvieron mucho tiempo fuera del agua mientras se producía la contabilidad del botín. Los peces no murieron porque Pitágoras se encontraba entre ellos. Este tipo de historias, y muchas otras que no diremos aquí, se contaban acerca de Pitágoras. Imagínense, y uno se pregunta, ¿quiénes fueron los que escribían todas estas cosas? Y uno se podría mostrar perfectamente tentado a decir, y bueno, lo habrá hecho el mismo Pitágoras. En todo caso, no lo sabemos. Lo cierto es que consiguió causar una gran impresión estando en Crotona, es decir, en Italia. No solo por las virtudes de su porte y por la nobleza de su comportamiento, sino también por la inteligencia de sus discursos y por la brillantez inusual de su ilustre sabiduría infinita. Estando allí, logró conmover profundamente el alma de los ancianos gobernantes con su oratoria, los cuales lo invitaron a impartir lecciones y enseñanzas a los jóvenes, instándolo también a visitar los colegios y disertar ante los niños. Pronto, este curioso espécimen procedente de Grecia se transformó en un gran maestro y pasó a tener muchos discípulos, tanto hombres como mujeres, ya fueran que se trataran de gente oriunda de Crotona, así como visitantes de otras regiones circundantes. Todos querían escuchar y aprender de aquel hombre que era comparado con los mismos dioses. Son muy conocidos los 4 discursos que Pitágoras realizó durante su estadía en Crotona, de los cuales de seguro hablaremos en alguna otra ocasión. También se dice que, a pesar de que ya muchos, desde los tiempos de Tales de Mileto, eran considerados sabios, pues se dedicaban a contemplar todas las cosas que existen, fue sin embargo Pitágoras quien le otorgó el nombre de filósofos a todos estos pensadores. Se cuenta que, durante una discusión que Pitágoras mantuvo con Heráclides de Ponto, tratando tópicos de profunda complejidad, León, quien era el gobernante del sitio donde se llevaba a cabo tal discusión, en este caso Fliunte, le preguntó a Pitágoras en cuál de todas las artes confiaba, y entonces el supuesto hijo del dios le dijo, sin tapujo alguno, que en ningún arte sino en la filosofía. Término que, hasta ese mismo instante, nadie había escuchado jamás. León le preguntó, completamente lleno de asombro, en qué consistía esta nueva ciencia llamada filosofía, y fue entonces que Pitágoras le contestó que la vida de los seres humanos era semejante a un festival repleto de juegos y otros divertimentos parecidos, donde algunos participaban en tales espectáculos ejercitando sus cuerpos
y exhibiendo sus habilidades, mientras que otros se hallaban allí con el único propósito de dedicarse al comercio, comprando y vendiendo toda clase de cosas, pero que a su vez había cierta especie de individuos que se hallaban allí tan solo para observar todo aquello que acontecía, sin buscar los patrimonios materiales del lucro, ni tampoco el aplauso estrepitoso de la gloria gimnástica. Aquellos últimos se dedicaban a la contemplación minuciosa de la naturaleza de las cosas que son, y es así que son los más fervorosos amantes de la sabiduría, los cuales son llamados, por lo tanto, filósofos. Incluso el mismo Pitágoras, sin asomo de vergüenza alguna, se llamó a sí mismo filósofo. Así que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que así como Tales de Mileto fue el que inició con la filosofía, fue en realidad Pitágoras de Samos aquel que le otorgó su nombre, por lo que ahora podemos ir tranquilos por la vida contándole a la gente que Pitágoras fue el que le puso el nombre a esta ciencia del pensamiento racional, es decir, la filosofía. Lo cierto es que, a pesar de todas las historias extraordinarias que se contaban acerca de la figura y del genio de este ingente pensador, es muy probable que, al igual que muchos otros sabios de su tiempo, Pitágoras no haya escrito absolutamente nada acerca de su propio sistema cosmológico. A pesar de este penoso detalle, hipotético, por cierto, fueron muchas las enseñanzas que logró impartir, llegando a fundar incluso la famosa escuela pitagórica. Pitágoras afirmaba que el alma prevalecía incluso cuando el cuerpo caía en el sueño de la muerte, la cual se mudaría a otro cuerpo por medio de la transmigración, tal como ocurrió con su propia alma. De tal suerte, el cuerpo no es otra cosa más que una jaula de carne, nervios y sangre para el alma inmortal, y que al parecer los dioses colocan al alma dentro de esas jaulas con el único objetivo de enmendar sus errores. Cuando el alma se encuentra encerrada en la jaula del cuerpo, se sirve de aquel para sentir todo aquello que le concierne a las cosas del mundo de aquí abajo, pero muerto el cuerpo y abierta la puerta, el alma continúa su existencia de manera incorpórea en un mundo más trascendente. Vemos aquí, tal vez, algunos embriones conceptuales de la dualidad platónica que el discípulo más famoso de Sócrates utilizó en su explicación de la realidad. Como dijimos, Pitágoras fue un hombre de grandes cualidades pedagógicas y tuvo, por tanto, muchos discípulos. La escuela pitagórica se transformó pronto en una especie de congregación que reunía temáticas científicas, así como políticas y religiosas. Ingresar a la escuela pitagórica no era para nada fácil. Aquellos que aspiraban a ser miembros de dicha sociedad de filósofos debían ser sometidos a una serie de pruebas bastante rigurosas. El aspirante, antes de convertirse en un auténtico pitagórico, debía guardar un voto de silencio de muchos años, así como también debía abstenerse de ingerir carne, y tampoco se le permitía comer habas, debido a que, para los griegos, las habas contenían las almas de los muertos, y comerlas significaba cometer un acto bastante impío. Por otra parte, el celibato era algo indispensable. Ninguno podía practicar el acto carnal del amor. Ahora bien, aquellos que habían alcanzado los círculos más elevados de la escuela pitagórica vivían bajo la regla de un mundo donde los bienes eran de todos y no eran de ninguno. Es decir, no existía la propiedad privada, sino más bien la propiedad común. Sin embargo, ninguna de las cosas que hemos ido mencionando hasta aquí se fundamentan sobre la roca sólida de una verdadera evidencia histórica. Por otra parte, el carácter político de los pitagóricos determinó su ruina. Sucede que los pitagóricos se identificaban con la tradición del gobierno aristocrático, por lo que el surgimiento de la democracia provocó una fuerte revolución. Los pitagóricos fueron perseguidos e incluso muchos de ellos fueron ejecutados. Algunas sedes de la escuela pitagórica sucumbieron ante el tumultuoso estropicio de las llamas. Sin embargo, no todos murieron. Muchos de ellos pudieron volver a su patria después de mucho y mucho tiempo. Incluso se tuvieron noticias de pensadores pitagóricos fuera de los territorios de Grecia. Tal es el caso de Filolao, contemporáneo de Sócrates y Demócrito.
A pesar de todas estas terribles peripecias, podemos asegurar que el sistema filosófico pitagórico contenía un estricto contenido religioso, debido a que su fundador, Pitágoras, era considerado un ser cuyo conocimiento era semejante a la sabiduría de los dioses, por lo que su doctrina no podía ser cuestionada por nadie. El pensamiento de Pitágoras era considerado por sus discípulos como un dogma sagrado y sempiterno, y la escuela estaba repleta de sombras y misterios debido a que los contenidos que allí se enseñaban y aprendían debían permanecer en el más hermético y cerrado de los silencios posibles. No obstante, dichos sistemas reglamentarios no lograron prevalecer, debido a que mucho del conocimiento impartido dentro de la secta impenetrable de los pitagóricos ha llegado a nosotros con absoluto desparpajo. Lo cierto es que las reglas del código moral interno de los pitagóricos se fundamentaban en la idea de que era necesario limitar el ejercicio de los apetitos de la carne, no solo para alcanzar el pináculo de la verdad, sino a su vez para lograr la salvación de las almas. El estilo de vida de los pitagóricos dentro de su escuela era semejante a la que llevaría cualquier monje cristiano dentro de los monasterios, llevando a cabo la existencia de la asceta, que emplea todo su tiempo para meditar en la contemplación de Dios y la verdad. Ahora bien, la piedra angular del pensamiento pitagórico gira en torno a la idea de que el número es el principio fundamental a partir del cual existen todas las cosas que son. Los pitagóricos creían que aquellos principios que se aplicaban para comprender las matemáticas eran los mismos principios que lograban explicar el universo mismo, es decir, la realidad. Este carácter metafísico del número nos permite observar que, a diferencia de los pensadores procedentes de la escuela jónica, los cuales consideraban que la raíz causal que podía explicar la naturaleza no era otra cosa más que un elemento natural, tal como el agua, el fuego o el aire, los pitagóricos le otorgaron esta función de principio causal a los números, es decir, a un concepto puramente abstracto. Por su parte, los jonios explicaban el orden del mundo apelando a una raíz corpórea, es decir, a la sustancia. En cambio, los pitagóricos entendían que el orden era la sustancia misma y no otra cosa. El número es aquella sustancia que le otorga al universo el sentido cuantitativo de un orden completamente mensurable. El gran descubrimiento de los pitagóricos consistió entonces en que la medida matemática terminaba siendo el criterio de verdad más idóneo para comprender claramente tanto la unidad como el orden de todo lo que existe en el universo. Aquella fue la preocupación más evidente de los pitagóricos, es decir, poder desarrollar una ciencia de la medida que le permita resolver de una manera eficiente el problema cosmológico. Aquí, el número aparece como la estructura original de las cosas que son. Los pitagóricos entendían que el número no solo era sustancia del orden de las cosas, sino que también funcionaba como un criterio reglamentario. El número se transforma en el criterio del deber ser, cuyo ordenamiento, lejos de ser azaroso, se transforma en un sistema de reglas que gobiernan de acuerdo a un criterio de naturaleza mensurable. En este caso, la parte cualitativa del mundo es gobernada por el sustrato cuantitativo. A su vez, los pitagóricos establecían una relación de orden directo entre la cualidad aritmética del número y su correspondiente figura geométrica. En otras palabras, a toda figura geométrica le correspondía una esencia aritmética, es decir, un número. Para estos pensadores cosmológicos presocráticos, las figuras geométricas vendrían a ser un elemento sustancial en la constitución de los cuerpos que habitan la realidad. Todo cuerpo existente posee una figura geométrica. Sin este principio, nada de lo que existe puede llegar a existir jamás. Toda figura geométrica no es otra cosa más que un conjunto de puntos, cuyo número nunca es el mismo, sino que depende de la tal figura. Es decir, la cantidad de puntos que conforman un triángulo nunca podrá ser equivalente a la cantidad de puntos que constituyen las rectas de un cuadrado, y lo mismo sucede a la inversa. En otras palabras, una figura geométrica cualquiera expresa un número que se corresponde con aquella, así como también un número cualquiera termina haciendo lo propio con una figura geométrica que se corresponde con aquel. Esta disposición recíproca entre el número y la figura geométrica es lo que los discípulos de Pitágoras comprendieron como el orden mensurable. En definitiva,
para los pitagóricos, el orden del universo tiene una explicación meramente matemática. La relación que existe entre las cosas que habitan este mundo se reduce a una relación entre números. El mundo se explica mediante la oposición entre el límite que permite la contención de las cosas dentro del orden mensurable y todo aquello que sea ilimitado, es decir, aquello que se encuentra más allá del número. La naturaleza también se explica a partir de la oposición entre aquellas cosas que son pares y aquellas otras que son impares. Lo impar se encuentra dentro del límite, mientras que el par se muestra asociado a lo ilimitado. Por su parte, la unidad constituye una especie de equilibrio entre lo par y lo impar, entre lo limitado y lo ilimitado, porque los contiene a ambos a la vez sin mayor dificultad. Para los pitagóricos la perfección se ubica en el límite, por lo que todo aquello que se encuentre dentro de la misma parte, en el orden de los opuestos, es el bien, y todo aquello que se encuentre en la parte contraria será el mal. Ahora bien, en relación a la cosmología, los pitagóricos creían que en el centro del universo mismo existía un fuego primordial, el cual era conocido con el nombre de la madre de los dioses. De este fuego primero se desprendía el nacimiento de los cuerpos celestiales, y que existía a su vez el llamado Hestia, lo cual no era otra cosa más que el trono de Zeus. De este centro flamígero emanaría la fuerza que permite sostener la coherencia y el orden del mundo viviente. Esta especie de cosmogonía pitagórica puede asociarse tranquilamente a la madre de los dioses que aparece en la mitología griega. En otras palabras, Gea era para los griegos la madre tierra, aquella fuerza uterina y maternal de cuyo espíritu generativo procedían todas las cosas que son. De la unión entre Gea y Urano proceden Crono y el resto de los titanes. En otras palabras, Crono supo suceder a su padre luego de conspirar contra aquel, transformándose por lo tanto en el soberano celestial de la llamada Edad de Oro. Aquí, como todos ya lo sabemos bien, el hijo soberano que castró a su padre Urano sufrió de parte de su heredero Zeus su belicosa destitución, y fueron entonces los dioses varoniles los que tomaban las decisiones acerca del destino del universo y de todas las cosas que habitaban en él. Pero ¿qué pasó con Gea? Mientras todo lo que existe persista en su condición de existencia, allí estará el vientre de Gea engendrando la perpetuación de lo que existe. La soberanía destructiva de los dioses masculinos termina cediendo ante el elemento inopinado de la madre, es decir, del fuego primordial materno, que sigue generando inadvertidamente todas las cosas que existen desde las entrañas mismas del mundo. Pero, volviendo a los pitagóricos, ellos entendieron al cosmos como una esfera en cuyo centro habitaría aquel fuego inmortal. En torno a esta esfera primera se encontrarían en movimientos otros 10 cuerpos celestes, los cuales se presentan como un conjunto de estrellas quietas, fijadas en el cielo como resplandores que son inamovibles. Después, un poco más lejos, se hallarían los 5 planetas. Aquí, el Sol absorbe los rayos de aquel fuego primordial y lo utiliza para iluminar la Luna, la Tierra y también, fíjense ustedes, la antitierra. Esta antitierra no es otra cosa más que un planeta hipotético que los pitagóricos utilizaban para conceptualizar el carácter sagrado del número 10. Claro, ahora entiendo la razón por la cual tipos como Maradona o Messi, que llevan la 10 en la espalda, no pertenecen a este mundo, sino, claro, proceden de la antitierra. En fin, esto explicaría un sinfín de cosas. Lo cierto es que este esquema cosmológico, a partir del cual se comprende que las estrellas rotan en torno a una esfera que contiene dentro de sus entrañas maternales la existencia de un fuego primigenio, me recuerda al esquema estructural del átomo, concepto que sería descubierto más adelante por otros pensadores presocráticos correspondientes a la escuela de los físicos milesios posteriores, la última de las escuelas de la filosofía presocrática antes de la aparición de Sócrates y su giro cosmológico. Empédocles, discípulo de Pitágoras,
fue parte de estos físicos milesios posteriores. Ahora bien, para los pitagóricos la armonía era muy importante. Muchos de los discípulos cultivaban el ejercicio cotidiano de la música porque comprendían que la armonía musical tenía propiedades curativas para el alma. La máxima expresión de la virtud radicaba precisamente en aquella armonía que procedía del alma. Para estos pensadores clásicos, tanto el alma así como también el número eran pura armonía, y no se trataba de cualquier tipo de armonía, sino que se refería a aquel estado de perfección que solo podía llevarse a efecto mediante la transmigración y las sucesivas reencarnaciones. La música funcionaba como un bálsamo que le permitía al ser humano llegar hasta el conocimiento de la divinidad. Así pues, la noción de armonía se encuentra estrechamente vinculada con la ética pitagórica. Los pitagóricos definían a la justicia como un número cuadrado, es decir, aquel número igual que es multiplicado por el número igual, restituyendo lo igual como correspondiente a lo igual. En otras palabras, la justicia se encuentra situada en la equivalencia. Este concepto de la ética conducía a los discípulos de Pitágoras hacia un camino de subordinación que implicaba el ejercicio cotidiano de la contemplación y la sabiduría. Para los pitagóricos, la actividad teorética era la única manera de librar al alma del continuo proceso de las encarnaciones sucesivas, consiguiendo con ello la purificación del alma. Podemos decir que estos fueron los primeros destellos de lo que luego sostuvo el intelectualismo moral de la filosofía de Sócrates y del platonismo, de acuerdo a la crítica aristotélica posterior. A pesar de todo lo expuesto hasta aquí, tal vez el único descubrimiento válido que llevaron a cabo los pitagóricos fue el conocido teorema de Pitágoras, el mismo que suele ser enseñado prácticamente en todas las escuelas primarias del mundo occidental. Quizás se trate, sin ánimos de caer en la trampa de la exageración, de la solución matemática más conocida de la historia de la cultura humana, aunque no nos tenemos que olvidar, por supuesto, del teorema de Tales. Pero bueno, esa es otra historia. En todo caso, este teorema de Pitágoras es la solución a un problema clásico de geometría. Su existencia es fundamental para la aparición y el desarrollo de las raíces cuadradas. Dichas raíces cuadradas aparecen con bastante frecuencia cuando de problemas matemáticos de diagonales de cuadrados y rectángulos a partir de los lados se trata. A diferencia de otros teoremas, en esta solución, al parecer, no existe ninguna razón intuitiva que parezca ser capaz de explicar sus propiedades. La proposición más característica del teorema dictamina que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados del triángulo. Dicho enunciado se abrevia en la siguiente fórmula, tan conocida por todos. A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. En los tiempos de Pitágoras, el teorema servía para determinar perpendiculares. Esto último es posible debido a que, siendo que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de los dos catetos, tales catetos vienen a ser perpendiculares. Y si es cierto que tal relación pueda suceder matemáticamente, aquello basta para demostrar que un triángulo es rectángulo y no alguna otra cosa extraña. Hoy en día, cualquier persona que tenga algún tipo de adiestramiento en el empleo de una escuadra cualquiera o una regla de carpintero podrá emplear tales instrumentos para determinar fácilmente el trazo de dos perpendiculares sin ningún tipo de problemas. Pero en el mundo clásico, para poder lograr eso, se debía recurrir al teorema de Pitágoras. Bueno, en fin, por el momento basta de matemáticas. Solo diremos, como dijimos anteriormente, que las revoluciones sociales y políticas que dieron origen al nacimiento de la democracia en la antigua Grecia hicieron de la escuela pitagórica un conjunto de escombros carbonizados. Sin embargo, el influjo intelectual de la doctrina pitagórica
prosiguió adelante inspirando el surgimiento de muchos otros sistemas de ideas filosóficos durante un número importante de siglos y siglos posteriores, adentrándose en el desarrollo del pensamiento escolástico de la Edad Media hasta tocar los albores del humanismo y el Renacimiento, y cuya esencia ha conseguido alcanzar incluso las orillas mismas de nuestro mundo moderno. Fíjense, si no, la importancia que todavía le otorgamos a las matemáticas hoy en día. Bien, la muerte de Pitágoras fue contada por muchas voces de muchas formas diversas. Algunos sostienen que murió degollado por sus perseguidores políticos, tal como le ocurriera a Cicerón algunos siglos más adelante. Otros comentan que murió cuando, al escapar de sus perseguidores, se ocultó en el templo de las Musas, donde se vio obligado a permanecer en ayunas durante 40 días, aplicando sobre sí mismo los criterios rigurosos del código moral que él mismo dictaminó para el cumplimiento de sus propios discípulos. Otros sostienen que dicho ayuno se le impuso a sí mismo y que murió de hambre, tal como le ocurriera a Otto Rank, muchos decenios de siglos después. Lo cierto es que, a fin de cuentas, queridos visitantes, ese fue Pitágoras y el legado de su filosofía presocrática. Considero que, al pensar acerca de todo esto, no puedo dejar de preguntarme cuál habrá sido el destino final de su alma. Si habrá continuado transmigrando de un cuerpo a otro sin descanso alguno, o si, liberada por fin del largo encadenamiento de las reencarnaciones sucesivas y del yugo de los cuerpos terrenales, habrá alcanzado, después de todo, la tan ansiada recompensa de volver a vivir en la morada de los dioses, alcanzando con ello la promesa de la verdad y de la perfección absoluta, tal como la doctrina de su mente dorada lo había promulgado desde un principio. Pero si tal cosa no hubiese ocurrido, y si Pitágoras continuara reencarnando indefinidamente a lo largo de las generaciones que lo sucedieron, tal vez se encuentre hoy mismo entre nosotros, andando por las calles como un tipo común. De tal suerte, tal vez sea nuestro vecino, o el dueño de la panadería de enfrente, o el barrendero que limpia todas las mañanas, bien temprano por la madrugada, todas las veredas de nuestro barrio. Sea lo que sea, no dejemos de prestar atención. Tal vez esté más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Bien, hasta aquí hemos llegado por hoy y les digo adiós por el momento. Espero que antes de ponerse sus abrigos y abrir la puerta para marcharse, puedan dejar su suscripción arriba de la mesa y contemplar la posibilidad de volver una vez más a la casa de Leopoldo. Porque, quién sabe, quizá la próxima vez que decidan aproximarse a la casa y tocar la puerta, sean atendidos por ustedes mismos.